Parece, Artur, vamos a dar inicio a la jornada. Para los que estéis conectados, hoy hacemos una jornada con nuestro colaborador Jeremías sobre soluciones de conductos y chimeneas modulares. Así que cuando quieras, Artur, podemos empezar. Vale. Gracias, Ana. Vale, pues bueno, hago una pequeña introducción de Jeremías. ¿Vale? Nosotros somos un grupo industrial de origen alemán. Tenemos fábrica en Bilbao desde hace 15 años y a nivel mundial tenemos 7 plantas de fabricación, 3 en Alemania, 1 en Estados Unidos, Chequia, Polonia y la de España, ¿no? Entonces, en total somos más de 1.700 personas en el grupo y unas 200 en Jeremías. Nosotros principalmente fabricamos chimeneas modulares metálicas. Es una pequeña, de manera general, una chimenea modular metálica pues es una parte interior de diferentes materiales de inoxidable, parte exterior y aislamiento. Al principio es un producto sencillo, pero hay una serie de aspectos diferenciadores que son los que diferencian claramente una chimenea de otra, ¿no? Básicamente me gustaría comentarlos, que son el aislamiento, soldadura, longitud de conexión, abrazadera de unión y elementos de fijación. El primer punto es el aislamiento. Nosotros usamos un aislamiento continuo, un aislamiento rígido, que es la principal característica de nuestros tubos, porque no usamos ninguna unión estructural entre las paredes interior y exterior. Es la propia lana de roca, la propia rigidez del aislamiento la que genera la unión mecánica entre las dos paredes, interior y exterior. De tal forma que evitamos el puente térmico, hace unión metálica y posibilita que los módulos rectos se puedan cortar en obra. O sea, al final el instalador tiene una instalación en la que tiene una modificación o pues puedo cortar un módulo recto en obra. Si pones directamente en YouTube cómo se corta un módulo recto, lo encuentras en YouTube, ¿no? La única característica principal es que hay que cortar los machos, el macho, cuando las paredes están invertidas, cuando tenemos un macho exterior, tenemos una hembra interior, simplemente le damos la vuelta y cortamos la hembra interior. ¿Cuál es la principal ventaja de que el módulo se pueda cortar? Primero, que en obra resuelves cualquier instalación, cualquier desvío en obra lo solucionas, pero la principal es que un conducto cortado es mucho más estanco y más estanco a lores para una cámara de cocina y para condensación que un conducto telescópico regulable. En estos conductos juegas con holguras perimetrales entre las dos paredes y un conducto cortado es completamente estanco, asegura exactamente el mismo nivel de aislamiento y el mismo nivel de estanquidad que un módulo recto estándar. Ese es otro punto importante, que el nivel de aislamiento. Cuando utilizamos regulables o telescópicos, por temas de transporte, van las paredes comprimidas, cerrados, luego tenemos que aislarlo manualmente con aislamiento. Es un poco más engorroso y que muchas veces no se ejecuta bien, con lo cual la recomendación siempre, además es más económico y todo, son módulos rectos que se puedan cortar en obra. La otra característica siguiente es la longitud de conexión. Nosotros trabajamos con 60 milímetros de machembrado entre el macho y la hembra. Es importante porque nos permite asegurar una gran ayuda en la instalación, principalmente en tramos horizontales, ¿vale? Evitamos tener descuelgues en los tramos horizontales. El siguiente punto importante es la soldadura. Nosotros trabajamos siempre con uniones soldadas, todos los codos, todas las T's están completamente soldadas manualmente con soldadura TIG. No utilizamos, por ejemplo, nunca, vas a ver en el producto Jeremías, pues uniones punteadas con tiras embellecedoras metálicas, etcétera, ¿no? Realmente la característica principal cuando quieres comparar una chimenea a otra, os recomiendo que podáis o analicéis cómo está ejecutada pues una T de 135 grados y ahí podéis ver la soldadura entre el cuerpo y la boca de la T. Vale, a partir de ahí los dos siguientes pues es las abrazaderas y los elementos de fijación, soporte, abrazaderas, qué rigidez estructural soportan y qué altura y qué rigidez y cuánto peso soportan, ¿vale? Una vez hecho esto, analizados un poco los aspectos diferenciadores de una chimenea, vamos a hablar de qué tipos de instalaciones podemos encontrar, ¿no? Vamos a nombrar 3 o 4 tipos de instalaciones y luego vamos a hablar un poquito más de las instalaciones de condensación. Bueno, el primer tipo de instalaciones son calderas de gas y gasóleo, ¿vale? Que no son de condensación. Vamos a trabajar con bajas temperaturas hablando de productos de la combustión, de 200 grados.
Y a estas temperaturas el tiro es generalmente un tiro natural. Es decir, por diferencia de temperatura, por tiro o efecto chimenea o tiro térmico, vamos a tener un propio tiro en la chimenea, ¿no? Son instalaciones que se calculan a tiro natural, que tiene poca exigencia para la chimenea. Es decir, básicamente cualquier chimenea con un aislamiento va a funcionar perfectamente para este tipo de aplicaciones. No tiene ningún requisito adicional. Si estas instalaciones son de condensación, ahí trabajamos con una mayor eficiencia. Tenemos bajas temperaturas de los humos, 50, 60, 45 grados. Y aquí vamos a tener una casuística diferente, que vamos a tener agua líquida dentro de la chimenea, porque vamos a tener condensación en la chimenea. Son instalaciones que ya no van a funcionar por tiro natural, sino que van a funcionar por tiro forzado. Estas calderas tienen una presión disponible, que es un dato muy importante que debemos conocer. Luego lo veremos en el software de cálculo. Y vamos a trabajar con una sobrepresión interior. Entonces, en este caso ya tenemos unos requisitos especiales específicos para estas chimeneas, que son la resistencia a la corrosión. La chimenea tiene que ser de unas características determinadas para que estos condensados ácidos no degraden la chimenea. La chimenea tiene que ser completamente estanca a estos condensados y a estos vapores a temperaturas tan pequeñas, y no puede haber fugas de agua en extracción. Entonces vamos a tener unos requisitos de estanquidad de la chimenea y de corrosión. Luego también tenemos las chimeneas de biomasa. En este caso, la característica principal es que vamos a tener hollines en los humos. O sea, la chimenea tiene que ser resistente al fuego de hollín y a su corrosión, porque estos son corrosivos. Y aquí el principal hándicap o el principal análisis que debemos realizar en este tipo de chimeneas de combustible sólido es la dificultad de realizar la regulación de la cámara de combustión. Tenemos que tratar de tener siempre un tiro estable, y aquí entran en juego accesorios de regulación, como pueden ser reguladores de tiro, estabilizadores de tiro, etc. Y el otro aspecto fundamental en este caso es elementos de pasos de forjados. En todo este tipo de instalaciones de combustible sólido nosotros los fabricantes certificamos la chimenea con una distancia mínima a materiales combustibles. En la designación C de la chimenea nos aparece una clase G que justamente indica que esa chimenea resiste el fuego de hollín, y una distancia en milímetros que tenemos que respetar a cualquier material combustible. Aquí tenemos unas temperaturas elevadas y tenemos que evitar que ese calor por radiación pueda provocar un incendio a un elemento combustible que esté próximo a la chimenea. Con lo cual, los elementos de paso de forjado y elementos que nos marquen la distancia que tenemos que respetar al material combustible son muy importantes en este caso. Pueden ser 50, 60 o 70 milímetros, dependiendo del sistema o de la gama del fabricante. Vale, y por último tenemos instalaciones colectivas de calderas murales. Es cierto que cada vez van a menos, pero bueno, puede ser una posibilidad en edificios de viviendas. Si hablamos ahora un poquito más de chimeneas para condensación, repetíamos un poco lo que decíamos antes, ¿no? Por resumir. Temperaturas muy bajas con condensados. Tenemos agua líquida dentro de la chimenea, y aquí no tenemos un tiro natural por diferencia de temperatura, sino que tenemos un tiro forzado. ¿Vale? Vamos a trabajar en sobrepresión. ¿Qué nos dice la normativa? Bueno, el RITE nos dice en estas instalaciones que el tramo horizontal del sistema de evacuación tiene que tener una pendiente descendente hacia el generador de calor y debe ser lo más corto posible. Ahora vamos a ver por qué. En la parte inferior del conducto tenemos que tener un colector de condensados que nos permita la eliminación de residuos sólidos y líquidos, ¿vale? Además, la chimenea tiene que tener marcado CE de acuerdo a la 1856 parte 1 para chimeneas de un solo generador, o 1856 parte 2 para varios generadores. Y el diseño y la aplicación será de acuerdo a lo establecido en la norma UNE 123.301, cálculo diseño de chimeneas modulares metálicas. Entonces tenemos que seleccionar la chimenea adecuada para cada instalación de acuerdo a la 123.001, que nos dice, por ejemplo, que en las instalaciones de condensación nos va a exigir siempre un material interior 2. ¿Cuál es el material interior 2? Pues acero inoxidable 316 con un espesor mínimo de 0,4 milímetros en la pared interior. En la pared interior, condensación o combustible sólido, siempre MI2.
Y también nos dice cuándo podemos utilizar chimeneas de simple pared en cualquier tipo de instalación, ¿vale? Entonces, lo que nos dice, por ejemplo, en instalaciones de condensación, esto es una tabla resumen. Al final de la presentación os dejo mi contacto directo por si me queréis alguna duda normativa o una tabla resumen o algo, os lo puedo enviar. Pero básicamente nos va a decir que en locales habitables podemos utilizar chimeneas de simple pared, siempre si hablamos de una temperatura máxima de 50 grados, sin presión positiva y con una potencia máxima de 70 kilovatios. En salas de máquinas con una potencia máxima de 400 kilovatios y una temperatura máxima de 70 grados. Y en un patinillo con un máximo de 400 kilovatios, sin limitación de temperatura de humos, pero no podemos compartir este patinillo con otras instalaciones que no sean chimeneas y de su misma clase de temperatura o inferior. Volviendo al tema de la pendiente descendiente hacia el generador, ¿vale? Tenemos que asegurar una pendiente de 3 grados, que es un 5,2%. Vale, vamos a ver por qué. En estas instalaciones tenemos condensados en el interior. Entonces, esto es un ejemplo. Si no mantenemos esa pendiente hacia el generador, ahí voy a tener condensados que se me van a acumular aquí. Bueno, cuando yo tenga líquido no es mayor problema, pero el problema es cuando eso se pare y luego se vuelve a poner en funcionamiento, esos condensados se van a evaporar y van a tener componentes corrosivos que van a atacar, se van a acumular aquí, van a degradar la chimenea, estropearán la junta seguramente. Aquí lo vemos, corrosión de puntos estancados, ¿no? Y ataque del agua estancada a las juntas de unión. Con lo cual, en condensación debemos de ir siempre con una pendiente de 3 grados hacia el generador. Como vemos en este ejemplo, si es imposible que tengamos agua estancada en las juntas de unión. Los condensados se derivan hacia los generadores. Un tema muy importante también en este tipo de instalaciones es que utilicemos siempre ampliaciones y adaptadores excéntricos, ¿vale? Nunca concéntricos para que no se nos acumule el agua en esos puntos. Y en trazadas muy largas horizontales debemos usar desagües. La propia norma 1.123.01 nos habla del uso de materiales plásticos también, ¿vale? Con una serie de requerimientos. Igualmente que cuando hablamos de materiales metálicos tenemos que cumplir una serie de designaciones de marcado CE que son obligatorias en el caso de estos chimeneas o uso de materiales plásticos. Los más importantes son estos tres que os voy a marcar ahora, que son emplazamiento, reacción al fuego y clase de envolvente, ¿no? La I, la E y la L0. Ahora os explico un poco más qué significan y cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir de acuerdo a la 123.001. Cuando hablamos de emplazamiento, hablamos de instalación interior y o instalación exterior E. ¿Vale? Nos dice, las chimeneas instaladas por el exterior deben tener una clase de emplazamiento E, obviamente, ¿no? Hablamos de reacción al fuego y de clase de envolvente, importante. L0 con envolvente incombustible y L0 sin envolvente. ¿Y qué nos dice la norma? Las chimeneas de plástico que discurran por el interior de locales habitables o salas de máquinas deben ser de clase L0. Es decir, cualquier chimenea de plástico en una sala de calderas tiene que tener un envolvente incombustible. No vale una chimenea de simple pared de polipropileno, por ejemplo. Tiene que tener una envolvente metálica de acero galvanizado, etc. Pero debe ser clase L0. Y las chimeneas de plástico de clase L o L1, es decir, sin envolvente o con envolvente combustible, como polipropileno, que discurran por el interior del edificio, deben disponer de un cerramiento de material incombustible en el que puedan ir acompañadas exclusivamente de otras chimeneas con un nivel de temperatura igual o inferior al suyo. A modo de resumen, si tenemos una sala de máquinas, debe ser L0, envolvente incombustible. Si tenemos un patinillo, puede ser envolvente combustible o sin envolvente, pero sin compartir patinillos con algo que no sean chimeneas o que tengan una clase de temperatura superior a esta, ¿vale? Entonces, bueno, aquí entiendo que hay una pregunta fácil. Ostras, pues yo tengo una sala de calderas y he visto, ¿no? Que la sala de calderas tiene un grupo de calderas, un rooftop, tiene un colector en polipropileno, como este ejemplo. ¿Y por qué? Pues porque este tipo de generadores están homologados como un solo aparato. Es decir, compras esta caldera, esta parte del colector en polipropileno sin envolvente,
Está homologado como parte de la propia caldera, como si tuviera una carcasa, fuera parte de su fabricación. Pero si yo me quiero conectar a este colector hasta la vertical que llevo por un patinillo y tengo que atravesar el interior de esta sala de máquinas o de calderas, por norma debo realizarlo con un conducto de doble pared con aislamiento intermedio. A partir de ahí, si voy por un patinillo exclusivo, podría volver a una pared simple. ¿Vale? Pero esto existe porque está homologado como un solo generador o como parte del generador. Incluso aquí tenemos una limitación, que no tenemos límite de los 400 kilovatios. En teoría, no podemos unificar a una sola chimenea más de 400 kilovatios en una instalación, a no ser que este propio equipo esté homologado como un propio equipo con más de 400 kilovatios, pero se consideraría un solo generador, si el fabricante lo ha diseñado así. ¿Vale? Por último, en chimeneas colectivas, nosotros vamos a diferenciar siempre. La norma lo hace así cuando diferenciamos chimeneas equilibradas de chimeneas no equilibradas. ¿Qué es una chimenea equilibrada? De acuerdo a la UNE 123.001, una chimenea equilibrada es una chimenea concéntrica en la que se equiparan los puntos de temperatura, presión, etcétera, de la entrada y la salida. Es decir, una chimenea equilibrada es una chimenea humos-aire. Tomamos el aire por cubierta, desembocamos los humos por cubierta. Y una chimenea no equilibrada es la que los puntos de entrada y salida tienen diferentes condiciones térmicas, ¿no? Y de presión. Tomamos el aire por fachada y evacuamos el humo por cubierta. Entonces, ¿qué nos dice la normativa? Pues nos permite en ambos casos conectar en una sola chimenea 10 calderas. En ambos casos nos exige o nos limita a un número máximo de 2 conexiones por planta. Pero en el caso de chimeneas equilibradas, podemos conectar 10 plantas conectadas. Y en chimeneas no equilibradas, solo podemos conectar 5 plantas conectadas. Por ejemplo, si yo tengo un edificio de 7 plantas, yo podría hacer una sola chimenea equilibrada, humos-aire, para las 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sin embargo, si la chimenea no equilibrada, aunque tenga un máximo de 10 conexiones totales, tengo un máximo de 2 conexiones por planta y de 5 plantas conectadas. Si tuviera un edificio de 7 plantas con una chimenea no equilibrada que tomo el aire por fachada, tendría que hacer una chimenea, por ejemplo, de la planta 1 a la 5 y otra chimenea de la 6 a la 7. O realizar una evacuación individual de la sexta y la séptima. ¿Vale? Pero no podría unificar estas 7 calderas en una sola chimenea colectiva. ¿Qué más nos dice esta norma de diseño? Pues que tenemos que utilizar un dispositivo cortatiros, como esta figura que vemos aquí. ¿Cuándo? En instalaciones equilibradas en sobrepresión nunca, pero siempre en tiro natural. En las no equilibradas tenemos que ponerlo cuando tengamos una altura de 18 metros. Una altura desde la primera conexión de 18 metros. En esas instalaciones tenemos que poner siempre un cortatiros a 1 metro por debajo de la primera conexión. ¿Cuál es la ventaja que tienen estos sistemas equilibrados frente a los no equilibrados? Primero, que vamos a tener menor espacio total en los patinillos en colectivos, una sola montante frente a 2, por ejemplo, de toma de aire o de humos, y al final el tiempo de montaje es menor porque tenemos una sola montante, ¿no? En los sistemas no equilibrados, pues es un caso similar, tenemos entrada de aire por fachada y tenemos una montante en colectivo frente a diferentes evacuaciones individuales, ¿vale? A cubierta. ¿Qué problemas de postventa solemos encontrar en las instalaciones? Bueno, principalmente nos vamos a encontrar fugas de agua, ¿vale? En las chimeneas. En la mayor parte de los casos es por una falta de inclinación en el tramo horizontal. La mayor parte de las soluciones pasan por esto. ¿Cuál es la solución? Darle esos 3 grados de pendiente descendente hacia el generador, ¿no? En el diseño debería haberse realizado así y usar test de 87 grados en lugar de test de 90 grados porque necesitamos que haya una pendiente descendente como hemos visto antes para que los condensados no se acumulen, ¿no? Y acaben degradando la junta y acaben fugando. Este es el principal problema en nuestra instalación. ¿Qué más puede pasar si tenemos fugas de agua? Que no hayamos seleccionado bien en la chimenea. Que ese sistema no es apto para condensación porque sus soldaduras no son estancas.
Entonces, cuando seleccionamos una chimenea para condensación, es fundamental que en su designación de marco CE sea W, que significa wet, puede funcionar en condiciones húmedas, pero es fundamental que el nivel de presión sea al menos P1, presión positiva, que resista, ¿no? Que sea estanco en presión positiva. La chimenea puede ser N, P o H. N, tiro natural, P, presión positiva, H, alta presión. Si es condensación, siempre vamos a trabajar en sobrepresión. La chimenea tiene que ser clase P y W. Si no seleccionamos bien la chimenea, no tiene soldaduras estancas, podemos tener fugas en la instalación. Otra causa puede ser que las juntas estén pellizcadas, que no, en el momento de su instalación no se hayan conectado correctamente. Aquí es fundamental el uso de un lubricante cuando estamos realizando el montaje de las chimeneas, ¿vale? Y otra es que el diámetro no se haya calculado bien el diámetro, no haya tenido un software de cálculo, etcétera, ¿no? Que no se hayan combinado bien o que tengamos, si es una instalación en cascada, que tengamos diferencias muy grandes entre las potencias mínima y máxima de los generadores que vamos a conectar en cascada, o que nos pasemos de los 400 kilovatios, o que no dimensionemos en sobrepresión. Y otro punto importante es pues, que sea una selección de diámetro incorrecto, sin realizar... Hay tablas básicas como esta, pero son unos datos iniciales. Luego tendríamos que hacer un cálculo de acuerdo a la normativa europea, con el modelo exacto de cada generador, las longitudes exactas, etc., ¿no? Debería hacerse siempre un cálculo específico en cada proyecto con los datos reales y exactos. No es lo mismo hacer un cálculo para una caldera de 200 kilovatios que no sabemos cuál es, que para cualquier caldera concreta de una marca determinada, que podemos ver su manual de instalación, su ficha técnica, sabemos exactamente su temperatura, su presión disponible, etc. El diámetro es diferente. Luego veremos el software de cálculo online que tenemos para ello, ¿vale? Tema de chimeneas colectivas, a veces tenemos problemas generales de puesta en marcha. Muchas veces es porque la entrada de aire está tapada, como en este caso. Entonces, si no entra aire de combustión, hay una combustión deficiente y no funcionan los generadores. Permitir la entrada de aire en la instalación. Y otro caso es pues, cuando no utilizamos se apagan las calderas con entrada de humos. Bueno, primero es que ahí tenemos que colocar siempre el metro como mínimo debajo de la primera caldera, el cortatiros que habíamos visto antes. Otra solución es cerrarlo cuando tenemos este tipo de comunicación humos-aire. ¿Vale? Dejamos un poco ahora el apartado de chimeneas y vamos a hablar de resistencia al fuego en conductos y chimeneas. Mira, os voy a explicar ahora cómo es un ensayo de resistencia al fuego, cómo es un conducto o una chimenea resistente al fuego, qué ensayos tiene que pasar, qué aplicación tiene. Pero también voy a aprovechar y os voy a indicar que en la página web, en nuestra página web, tenéis disponible la guía de diseño. Directamente si vais a nuestra página web en descargas, tenéis una guía de diseño de conductos y chimeneas con resistencia al fuego. Y aquí vamos a encontrar todas las casuísticas que nos podamos encontrar. Un poco de resumen normativo, fichas técnicas. Y vamos a encontrar todas las casuísticas que nos podemos encontrar en un conducto, en este caso de campana de cocina con resistencia al fuego, que el interior de patinillo, por exterior, cerca de una ventana, sin ventanas, con una cocina clasificada como local de riesgo o con una cocina que no es clasificada como local de riesgo porque tiene medios de autoextinción, pero atravesamos un local de riesgo, un sector. Y lo mismo con las chimeneas, ¿vale? El mismo resumen normativo para las chimeneas resistentes al fuego, si la sala de calderas resistente al fuego, etc. Entonces os animo a que vayáis a la guía de diseño, la veáis y la analicéis porque es una guía muy básica y muy recomendable para asegurar la resistencia al fuego de vuestros proyectos, ¿vale? Y ahora os explico en qué consiste este tipo de instalaciones. Vuelvo a mi charla.
Vale, primero, cuando hablamos de resistencia al fuego en conductos o chimeneas, ¿vale? Lo primero que hay que dejar claro es que se trata de mantener la setorización de un incendio. No se trata de que el conducto resista ese incendio, ¿vale? El conducto va a sufrir, se va a degradar, el aislamiento dejará de funcionar bien y probablemente lo tengamos que cambiar. Pues, sí, probablemente lo tendremos que cambiar. Pero la clave de este tipo de conductos y chimeneas es la siguiente, ¿vale? Aquí vemos una foto de una instalación de un ensayo dentro del horno y fuera del horno. ¿Cuál es la clave de resistencia al fuego? ¿Qué significa? Que si yo tengo un incendio en este sector o en el interior del horno, no lo voy a transmitir al exterior, a otro sector diferente. Voy a mantener la sectorización de incendio sin transmitir el incendio que tengo en este horno fuera de él, ¿vale? Para ello debemos realizar ensayos en laboratorio para testar los conductos y las chimeneas resistentes al fuego. Y tenemos que realizar 4 ensayos diferentes. Tenemos que simular un caso de fuego interior, en el que simulamos que el fuego se produce en el interior del edificio. ¿En qué caso puede pasar esto? Pues en una campana de cocina profesional. Tenemos grasas en el interior que pueden arder. Y tenemos que simular un ensayo de fuego exterior, en el que el incendio se produce fuera de la chimenea, pero tenemos que evitar que se transmita desde este sector a este. ¿Vale? Por lo tanto, cuando vayamos a simular un ensayo de fuego interior, la chimenea tiene que tener en laboratorio 2 ensayos, 2 aberturas a 180 grados que simulen que el fuego se produce en el interior. Cuando simulamos un ensayo de fuego exterior, la chimenea no tiene aberturas. Y un punto muy importante, que luego voy a volver a incidir en él, es que tenemos que utilizar pasamuros siempre. Si atravesamos un sector de riesgo, un local, la clave para que aquí tengo 1000 grados, no los transmita aquí, es que utilizo un pasamuros, que rompo la continuidad de la pared exterior. Si en un ensayo los utilizo, en la práctica debemos instalarlos, porque si no, no es real. ¿Vale? Y ahora vuelvo al ensayo. Entonces, ¿cómo ensayamos una chimenea o un conducto resistente al fuego? Montamos el conducto atravesando el horno. Tenemos que simular tanto posición vertical como horizontal. O sea que realmente serían 4 ensayos: vertical, horizontal, interior y exterior. En este caso sería un ensayo de posición vertical, fuego interior, porque tenemos aberturas a 180 grados. Encendemos los quemadores del horno, pues estarán a 1000 grados. Forzamos la extracción con un ventilador y una conducción para asegurar que los humos y el fuego discurran por el interior. Y vamos a medir temperaturas en 32 termopares que vamos a disponer fuera del horno, ¿vale? Cuando cualquiera de esos 32 termopares supere 180 grados de incremento con la temperatura ambiental antes del ensayo, el ensayo se para. Con lo cual, si ese conducto de esa chimenea no ha saltado ningún termopar hasta los 36 minutos, será I30. Si pasan 92 minutos, será I90. Entonces, en función del tiempo que ha aguantado sin que ningún termopar supere los 180 grados, tenemos una clasificación de fuego determinada, que puede ser 30, 60, 90, 120, 180 o 240. ¿Vale? Además, tenemos 4 termopares que están muy cercanos a la salida del horno, que la media de esos 4 tampoco puede superar los 140 grados centígrados. Esos serían los criterios de fallo del ensayo. Y a partir de ahí, del ensayo, tenemos una clasificación. Vale, yo os hablaba de fuego interior y de fuego exterior. Y la pregunta es, ¿y cuándo aplico cada uno? ¿No? ¿Cuándo puedo simular que tengo un fuego interior o un fuego exterior? ¿Cuándo tenemos un fuego interior? Cuando el conducto está comunicado con el interior. Si es un conducto de ventilación que tiene rejillas, estamos hablando siempre de fuego interior. El conducto está comunicado con el local de riesgo, rejillas de ventilación. Si esto fuera un local de riesgo y lo vamos a atravesar con un conducto, ¿cuál es el riesgo en este caso? Pues en este caso se trata de un fuego exterior, que el conducto solo atraviesa el local de riesgo sin estar comunicado con él. Entonces, en este caso, el ensayo que simula que aquí puede haber un incendio en este local de riesgo es el ensayo de fuego exterior. Vamos a tener un incendio aquí y no lo vamos a transmitir a otro sector colindante por temperatura, ensayo de fuego exterior.
¿Vale? Además de esto, bueno, el código técnico de la edificación, el documento básico SI1, seguridad en caso de incendio, hace una mención específica a los conductos de extracción de las campanas profesionales, ¿vale? ¿Por qué lo hace? Porque, por lo que os comentaba anteriormente, tenemos una deposición de grasas inflamables que pueden provocar un incendio en el conducto. Entonces, el código técnico nos indica que todas las cocinas con una potencia instalada superior a 20 kilovatios, cuando habla de potencia instalada se refiere a elementos de preparación de alimentos que puedan provocar ignición y se computa a razón de 1 kilovatio por litro. Con lo cual, si tenemos una freidora de 20 litros, tenemos 20 kilovatios. Cualquier bar, restaurante que haga algo de comida, por pequeña que sea, es un local de riesgo especial 100%. Y entonces, en estos casos, ahora veremos cómo lo que dice el SI1, pero el conducto debe ser clasificado I30. Interior y exterior, ¿vale? Además, cada 3 metros de tramo horizontal tenemos que tener, y después de cada desvío mayor que 30 grados, debemos instalar elementos de limpieza para acceder a las grasas y poder limpiarlos, como este que vemos aquí. ¿Vale? Es muy importante en este caso que estos módulos de inspección y limpieza estén testados y vamos a utilizar un módulo de inspección. Este tiene que haber sido instalado en el ensayo de fuego que hemos realizado para clasificarlo el 30, por ejemplo. Y ahora vamos al documento exacto de la nota 2, de la tabla 2.1 del SI1, en el que nos dice: los sistemas de extracción de los humos de las cocinas que conforme a este documento básico se deban clasificar como local de riesgo especial. Repito, más de 20 kilovatios local de riesgo especial. Da igual que sea bajo, medio o alto, pero más de 20 es local de riesgo especial. Deben cumplir lo siguiente: los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación y exclusivos para cada cocina. Y deben disponer de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección mayores que 30 grados y cada 3 metros como máximo de tramo horizontal. Y los conductos que discurran por el interior del edificio, siempre por el interior, y los que discurran por el exterior a menos de 1,5 metros de distancia de zonas de la misma que sean I30, de balcones, terrazas o huecos, tienen que ser I30. Repito, todo lo que vaya por el interior es I30, y si esta vertical pasa a menos de 1,5 metros en algún punto de su vertical, de una ventana, terraza, abertura o hueco, entonces todo el exterior también tiene que ser I30. El interior siempre es I30 y el exterior si pasa en algún momento a menos de 1,5 metros de cualquier ventana o terraza. Vale, la aplicación, el caso más particular es un edificio de viviendas en el que en el bajo tenemos un bar, un restaurante, por el patio de luces tenemos un conducto I30 de campanas de cocina. En el 90% de los casos pasa menos de 1,5 metros de cualquier ventana. ¿Vale? ¿Y cuáles son los casos que nos resuelve la guía? Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Luego los podéis comprobar en la guía. Pero un resumen normativo: si es una estación de campana de cocina debe ser I30, tanto interior como exterior. Y si la cocina es un sector de riesgo especial, debemos subir la clasificación de fuego interior a la que tenga dicha cocina. Y si la cocina atraviesa otro local con clasificación especial, en este caso, en vez de subir el fuego interior, subimos el fuego exterior. 3 ejemplos. Tenemos una cocina industrial de más de 20 kilovatios, pues tenemos que tener un conducto I30 en la horizontal y un conducto I30 en la vertical. Aunque vaya por un patinillo, discurre por el interior del edificio, ¿verdad? Pues con lo cual tendremos que asegurar un conducto que sea I30 vertical, interior, exterior, y I30 horizontal, interior y exterior. Con lo cual, si estas son todas nuestras clasificaciones de resistencia al fuego de nuestros conductos, lo resolvemos con un conducto de 25 milímetros de lana de roca. I30 horizontal, interior y exterior, y I30 vertical, interior y exterior. Caso 2. Es una cocina industrial que está clasificada como un sector de riesgo especial, riesgo alto o I120. ¿Qué decíamos que teníamos que asegurar? Pues si esta cocina es de riesgo especial 120, tenemos que subir la clasificación de fuego interior a la que tenga dicha cocina. Con lo cual, tenemos que tener una clasificación de I120, fuego interior, y para la vertical de afuera de la cocina,
como va por una galería exclusiva, y 30 horizontal exterior. ¿Cómo lo resolvemos? Pues en este caso necesitamos un conducto de 100 milímetros de fibra cerámica, que tenga 120 interior y 120 o más exterior, que en este caso es 240. ¿Vale? Y por último, si no se trata de que la cocina sea de riesgo, sino que atravesamos un sector de incendios 180, en este caso tendríamos que asegurar EI 30 fuego interior y EI 180 fuego exterior vertical, porque este sector de riesgo 180 lo atravesamos de manera vertical. ¿Vale? Entonces, en este caso, si buscamos con 180 vertical exterior, pues lo podríamos resolver con 50 milímetros de espesor de lana de roca. Con lo cual, en cualquier caso, tenemos que estudiar si es la necesidad de un 120 o de un 180, es porque el propio cocina es un sector de riesgo, si atravesamos otro sector de riesgo diferente, porque en un caso es una necesidad de fuego interior, en el otro caso es una necesidad de fuego exterior y los espesores de aislamiento del conducto a chimenea pueden cambiar. De hecho, cambian, ¿vale? Y vuelvo a repetir esto. Si aquí atravieso un local de riesgo, en la entrada y salida de este local necesito poner siempre módulos pasamódulos, que son los que me van a conseguir que no transmita el incendio de un sector a otro sector. Vale, todo esto ¿por qué es importante? Vale, pues esto es muy importante porque en la práctica hay muchos incendios de campanas de cocina. Aquí os enseño un ejemplo. De un restaurante en Galicia, cercano, bueno, es el propio restaurante de una gasolinera, en el que ha habido un incendio de las grasas en el interior del conducto. Ha habido un incendio, es una chimenea I-30, con registros cada 3 metros de tramo horizontal. Vemos la chimenea ha sufrido, ha habido un incendio en el interior, la chimenea se cambia, el aislamiento se degrada, ya no funciona bien, pero la chimenea ha cumplido su función, es decir, que durante al menos 30 minutos no ha transmitido el fuego interior al exterior. Vemos que ha habido un incendio en la chimenea, como está, que han venido los bomberos, pero el resto de la cocina está intacta. No ha transmitido el incendio al exterior y ha dado tiempo a que los medios de extinción solucionaran el problema. Esto es un ejemplo exacto de que es de la necesidad de un conducto o chimenea resistente al fuego. Vale. Ahora aprovechamos y os voy a enseñar las herramientas online gratuitas, ¿vale? Entonces, en nuestra página web, voy a abrir directamente la página web, porque son herramientas online. ¿Vale? En nuestra página web, jeremías.com.es. En el apartado de software tenemos 3 herramientas online y gratuitas, ¿vale? Que son el EasyCalc 6.0, el Jeremías Wimbone y el Revit. Si trabajáis con Revit podéis descargaros directamente desde aquí todas las familias de Revit BIM, de todas nuestras gamas de producto, ¿vale? Entonces, directamente copiáis a vuestro proyecto. Si copiáis o arrastráis uno de los módulos rectos que aparece, vais a cargar toda esa familia a vuestro proyecto. Y si ya trabajáis habitualmente con Revit BIM, entonces tenemos un plugin directamente de Jeremías que corre sobre el Revit y que ahí es un Family Manager completo de todas las gamas, todas las familias, exacto. Entonces, si trabajamos puntualmente, vamos aquí a software, cargamos esa familia y si trabajamos muy habitualmente, ponemos el plugin y ahí tenemos todas las gamas, todos los diámetros, todas las piezas. Jeremías Wimbone lo vamos a ver ahora, es un software de diseño, de valoración, de orden de montaje, es una aplicación muy útil para el instalador. Vamos a hacer un ejemplo ahora. Y el EasyCalc 6.0 es un software de cálculo de diámetro. Aquí nos va a permitir calcular el diámetro de una instalación. Entonces, los pasos serían, vamos a calcularlo con el EasyCalc y luego vamos a diseñarlo, valorarlo y que me diga el orden de montaje con el Wimbone. La ventaja es que estos softwares son siempre online y que en cualquier momento siempre vamos a trabajar en el caso del Wimbone, con el precio actualizado. En el caso del EasyCalc siempre vamos actualizando y mejorando, incrementando la base de datos de calderas, añadiendo más posibilidades de cálculo y siempre vamos a trabajar con la última versión.
¿vale? El programa funciona con un registro previo, con lo cual el usuario accede con su usuario y contraseña y siempre tiene a su alcance todos sus proyectos en la nube, que en cualquier momento los puede recuperar y los puede volver a cargar, modificar datos, etc. Tenemos la opción de recuperar proyectos una vez que tengamos cualquier proyecto guardado o de generar un nuevo proyecto. Hablamos de SICAL 6.0 porque permite el cálculo de 6 tipos de instalaciones. Estufas de biomasa, calderas centralizadas, grupos electrógenos, calderas en cascada, de 2 a 5 calderas en cascada, incluso de diferentes potencias, calderas colectivas e incluso campanas profesionales de extracción. En cualquiera de los 6 casos funciona exactamente igual. Vamos a abrir un ejemplo de calderas centralizadas, un solo generador. Y todos los 6 casos son directamente una pantalla de introducción de datos en la que tenemos que cumplimentar los datos que están en amarillo y un botón de calcular en el que tengamos un resultado de diámetro en el que podemos incluso modificar, subir un diámetro, bajar, modificar tramo horizontal, vertical, etcétera. Podemos recalcular desde esa pantalla. ¿Vale? En el caso de un solo generador tenemos incluso un buscador de caldera que si pinchamos eligiendo por marca del fabricante y modelo, pues podemos cargar directamente una caldera determinada y él nos va a cumplimentar automáticamente los datos de potencia, temperatura, etcétera, ¿vale? Si no, lo podemos hacer nosotros mismos a mano. ¿Cómo? Incrementando los datos que están en amarillo. Vamos a hacer un cálculo. Vamos a hacer un cálculo de un generador centralizado de 350 kilovatios, por ejemplo. Con el tabulador, el resto de valores los va a autocomplementar por norma europea. Decimos que es una caldera de condensación en sobrepresión, ¿no? Con una temperatura de humos pues, de 60 grados. ¿Vale? Y tenemos una sobrepresión disponible. Este es el dato fundamental que os decía. Es importante saber qué es el modelo salto del generador. Vamos a poner solo 50 pascales. Y ahora tenemos que introducir los datos del trazado de la chimenea para saber las pérdidas de carga. En estos casos funciona por sobrepresión, son muy importantes las pérdidas de carga. Tenemos que definir las pérdidas de carga tanto del tramo horizontal como del tramo vertical. Tramo horizontal o conducto de unión, tramo vertical o chimenea. ¿Vale? Condensación, T de 87 grados, que hablábamos antes. Importante, cuando vamos a utilizar este software siempre tienes que diferenciar tramo horizontal, que sería de la caldera hasta la T. Siempre diferenciamos longitud y altura, lo mismo en el tramo vertical. En este ejemplo, el tramo de unión o tramo horizontal serían 3 metros de longitud, 1, 2 y 3, pero con 1 metro de altura. ¿Vale? Es muy importante para el cálculo del tiro conocer la longitud y la altura. Y habría que añadir los elementos, un codo de 90. Vamos a hacer este ejemplo. 3 metros de longitud con 1 solo de altura y con un codo de 90. Y a la altura vertical o la chimenea, pues si es completamente vertical, vamos a poner de 10 metros, pues la longitud y la altura serían los mismos, porque es una chimenea completamente vertical. Si tuviera algún desvío o singularidad, lo podríamos añadir a mano. Directamente desde aquí podemos calcular y ya tenemos un resultado. Una chimenea de 200, tanto horizontal como vertical. El software siempre nos va a proponer el mismo diámetro horizontal que vertical, por defecto. Pero en algunos casos es posible que podamos variar, por ejemplo, 180 y él nos va a recalcular si funcionaría. Vamos a poner horizontal a 180 y la chimenea seguiría cumpliendo todos los requisitos de presión, caudal y temperatura, con lo cual sería un cálculo válido respecto a la normativa europea. Vamos a poner ahora también la vertical en 180 y pues ya no cumplimos el primer requisito de caudal. Si no, 180 sería el diámetro que nos hubiera propuesto. Desde esta pantalla de resultados, ahora generando el número de referencia de informe y del cliente, lo guardamos, lo tenemos en la nube para modificarlo o consultarlo en cualquier momento y generamos un informe de cálculo. ¿Vale?
Y desde aquí también, como ya conocemos la gama, diámetro y longitud, podemos descargarnos un archivo EC3 para importar a Presto. Con lo cual el programa siempre es online, tenemos todos los datos en la nube, los podemos cargar o modificar en cualquier momento. Incluso si en algún momento determinado tenéis una duda, podéis compartir ese cálculo conmigo. De esta forma, todos los cálculos con vuestro usuario son completamente invisibles para nosotros, solo vosotros tenéis acceso a ellos. Pero si yo recupero desde mi usuario cualquier proyecto, este proyecto por ejemplo, el programa me genera una URL en el que me va generando pues, todos los datos que yo le he metido a mano en la dirección URL. Con lo cual, si cargáis este cálculo, copiáis esta dirección URL y, por ejemplo, me la enviáis por correo, pues yo tendré acceso a una simulación de los cálculos que habéis introducido y os podré ayudar en este cálculo o en este ejemplo particular, ¿vale? Era otra de las posibilidades. Luego nos genera un informe de cálculo que es personalizable porque le podemos poner nuestro logo, cualquier notación que queramos, etc. Vuelvo a la página web, ¿vale? Porque ahora vamos a ver el Jeremías Vendón. Jeremías Vendón es otro software online. Ya hemos calculado, pues esa chimenea ya la hemos calculado. Ya sabemos qué diámetro es, de 200 o 180 horizontal, 200 vertical. Vale, vamos a diseñarla y vamos a ver cómo podemos hacerla y cuánto vale. Lo mismo, es otro software, ¿vale? Que tenemos un listado de proyectos en el que podemos cargar cualquiera de nuestros proyectos. Tengo muchos porque trabajo habitualmente con él. Lo ponemos a vuestra disposición para dos cosas. Uno, el que quiera diseñar una instalación con el Vendón o con el EasyCal lo puede hacer. Y dos, para que conozcáis qué posibilidades podemos haceros nosotros a vosotros con el EasyCal o con el Vendón. O sea, nos podéis demandar en cualquier momento que os realicemos un cálculo de diámetro o un diseño 3D, que lo hacemos encantado, ¿vale? Yo quiero que conozcáis la aplicación, si la queréis usar perfectamente y si no, que nos demandéis, oye, pues necesito este diseño del Vendón. Entonces, simplemente poniendo el nombre del proyecto, vamos a iniciar un nuevo diseño. Vale, este programa, os repito, va a calcular el despiece y el precio, con lo cual es muy importante, siempre nos va a preguntar si vamos a diseñar una chimenea de humos, un grupo electrógeno en una caldera o una campana de cocina. ¿Por qué? En campanas de cocina va a calcular un módulo de inspección y limpieza cada 3 metros horizontales. En chimeneas de humos no, pero sin embargo nos pondrá módulos de inspección. Un módulo de inspección de la chimenea, correcto. Vale, pues lo que hacemos cuando abrimos un proyecto nuevo, el programa nos genera aquí vemos una cuadrícula, y nos podemos poner en planta, en alzado, etc. Elegimos la gama adecuada, habíamos dicho que era 200 de diámetro, ¿vale? Y podemos empezar a dibujar. Básicamente vamos a trabajar con 3 comandos, punto, dibujar y editar. Elegimos un punto de partida, y a partir de aquí podemos dibujar. ¿Puedo dibujar en planta o en 3D? Voy a tratar de simular aquella chimenea. Aquí teníamos, salimos de aquí, la caldera verticalmente, pues voy a subir 1 metro vertical. 1000, ¿vale? Ahora, en esa instalación, pues teníamos, parece que 2 metros horizontales, pues 2 metros horizontales. Puedo girar. Y ahora yo creo que le puse, voy a ponerle 5 metros. 5 metros. Es muy sencilla esta instalación. Y en editar, pues puedo decirle, no, que no quiero una T90, que la quiero de 87. O que prefiero un codo porque, no sé, de 87. Oye, que la vertical, o este tramo, no es de 200, es de 180. Pues perfecto, 180. ¿Vale? Vamos a decirle que nos muestre un poco los componentes y el software nos va a calcular también soportes, abrazaderas, etc. Vale, incluso le podríamos decir al software que considere el despiece, considerando, oye, considérame siempre junta, lo que es una instalación de condensación, y puedes calcular la instalación utilizando módulos regulables o telescópicos o módulos rectos
que tú los vas a cortar en obra. Pues perfecto. Vale, pues tan sencillo. Por ejemplo, en esta instalación le damos a procesar y el programa ya nos va a calcular la valoración económica, el despiece y nos va a generar un informe de cálculo. Veis que aquí me está poniendo el soporte de carga, etcétera. El terminal, el soporte, el informe, vamos a imprimir solo lo que queramos. Igual si nos interesa datos del proyecto o el orden de montaje, que tenemos aquí, actor caldera, macho, un módulo de inspección, luego tenemos un módulo recto de 50, ponemos una abrazadera, un codo de 90, dos módulos rectos, otra abrazadera, una ampliación, la T, el colector, el soporte de carga y los 5 módulos rectos. Perfecto, sabemos el precio también, si lo queremos poner, siempre actualizado. O a lo mejor simplemente queremos mandar un plano o añadirle un plano al instalador, ¿vale? Entonces ponemos aquí, lo ponemos a nuestro gusto, mostramos los componentes, quitamos la cuadrícula, ¿vale? Podemos ponerle longitud, diámetro, producto, todo esto lo ponemos a nuestro gusto y lo podemos imprimir. Ya tenemos el plano. O incluso podemos ponerles etiquetas, en este caso es un poco engorroso, pero podríamos poner una tabla de materiales. Mira qué sencillo y qué rápido hemos realizado esta instalación, ¿no? Lo añadimos, bueno, vamos a imprimir datos del proyecto, orden de montaje y 3D. Le damos a procesar. Y os generamos un documento PDF que tiene pues, la valoración económica o el orden de montaje y un documento 3D con lo que tú quieras. Además, ese documento, ese PDF, tiene en la parte superior izquierda un link 360 grados que cualquier usuario sin nada instalado podría pinchar aquí y puede analizar o modificar cualquier plano. Lo único que no puede hacer es modificar cualquier cota, pero puede verla, girarla, acotarla, etc. Todo lo que hemos hecho excepto modificar una cota. ¿Vale? Pues este sería el software Verbo. También tiene otra funcionalidad, este software. Yo he realizado el cálculo metiendo las cotas a mano, pues 1 metro, 2 metros o 3 metros. Si tiene otra funcionalidad de cargar directamente el plano PDF y en vez de estar metiendo las cotas a mano, hacemos un escalado de ese plano sobre esa cota y ya dibujamos directamente sobre el PDF sin tener que estar poniendo 1, 2, pues hacemos de aquí a aquí sobre el plano de AutoCAD. ¿Vale? Es otra de las posibilidades del software. Si queréis cualquier proyecto, si tenéis cualquier proyecto, lo podemos compartir o luego os dejo mi contacto y lo vemos. Pero os animo a que os registréis en él y podáis hacer alguna instalación o probarla. Vale, ya por último, nosotros también, bueno, empezamos, como os dije, empezamos en chimeneas para calderas murales en edificios de viviendas, con el producto colectivo para calderas murales. De ahí pasamos a campanas de cocina colectivas, ¿vale? Este es un ejemplo de campanas de cocina colectivas con un conducto canalizado hasta inmediatamente por debajo del ramal siguiente. Es un conducto tipo shunt. Es muy recomendable para edificios de 4 plantas o más porque ocupas mucho menos espacio en obra y montajes muchísimo más rápido y el conducto es completamente estanco, es clase D, la máxima clasificación posible para un sistema de estanquidad. En este caso es obligatorio con puertas antirretorno en las campanas, pero es una instalación completamente segura, sin comunicación de ruidos y olores entre viviendas, mucho más rápida y mucho menos espacio ocupado en obra que una evacuación individual de diámetro 130 a cubierta de campanas de cocina individuales. La instalación colectiva de campanas de cocina. Y de la instalación colectiva de campanas de cocina, pues pasamos también a diseñar y a realizar cálculos, diseño, planos ASBIL, cálculos de ruido, de predios de carga, de instalaciones de ventilación mecánica. Ya sea simple flujo, esa es la instalación más sencilla de ventilación que hay, una instalación colectiva con silenciador, un ventilador en la coronación,
con una distribución en árbol a los baños y las cocinas, o soluciones simples flujos centralizados, mismo sistema que antes, pero en vez de disponer un ventilador en la coronación de cada una de las verticales, las centralizamos en una caja central con un silenciador en cada oído del motor, o instalaciones simples flujo individuales con un extractor multiboca en cada vivienda con su propio conducto de evacuación a cubierta. Es una solución que está en tendencia ahora mismo, cumple el HS3 perfectamente. Y también somos expertos en instalaciones de doble flujo con recuperadores de calor, tanto colectivos como individuales. ¿Vale? Podemos tener un recuperador central que da conductos colectivos a diferentes viviendas en altura, o recuperadores individuales en cada una de las viviendas con su propio conducto de evacuación a cubierta. Una red de distribución interior en árbol una estrella, con cajas plenus, con conducto semirrígido o con conducto rígido metálico. Entonces, cualquier solución la tenemos resuelta. Y con esto es todo. Ahí tenéis mis datos de contacto por cualquier cosa y nada más. Muy bien, Artur. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. No hay ninguna pregunta, así que si te parece damos por finalizada la jornada, recordando que bueno, la hemos grabado y que quedará subida a la web de Agremia, por si hay alguna Perfecto. consulta. Vale, Muchísimas muchas gracias, gracias. Ana. Hasta Gracias. luego.